Fausto, perdón, Spotorno, es director de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. ¿Qué tal, Fausto? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿qué dudas despejó, si es que alguna, Capitanich, se me ocurre empezar por ahí? Daría la sensación de que buscó pinchar la expectativa de un desdoblamiento cambiario con estas primeras declaraciones, ¿no? Sí, buscó, es cierto eso, daría la sensación de que la probabilidad de un desdoblamiento típico haya quedado fuera de discusión, aunque algunas dudas dejó todavía. A ver, Capitanich mencionó, por ejemplo, que los autos importados eran más caros. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Es difícil saberlo, digamos, porque poner impuestos a las importaciones es medio difícil, siendo que Argentina tiene un arancel externo común con el Mercosur. Se pueden hacer otros esquemas, pero hay muchas formas de desdoblar el tipo de cambio sin que sea un desdoblamiento cambiario típico, ¿no? Claro, alguna tasa por ahí adicional, ¿no? A la La- compra de autos. Hay que ver dónde fijan también el criterio de qué es un auto de alta gama, cuál sería el auto de alta gama que debiera encarecerse, a bueno, partir de dónde. un dato de eso salió hace unas semanas, unos días en realidad. Eh, Se publicó una resolución de la UIF que indicaba que aquellos autos de más de 350.000 pesos debería presentarse cierta información ante la UIF eh, para evitar, para que no sea lavado de dinero, etcétera. Con lo cual yo estimo que ese debe ser el monto que debe tener hoy el gobierno en la cabeza sobre qué es un auto de alta gama. Ujú. Eh, También un tema importante para mí que se mencionó poco fue la importancia que le dio el jefe de gabinete al tema exportaciones. Sí. El jefe de gabinete puso una meta de 95.000 millones de dólares de exportaciones para el año que viene y de 100.000 para el 2015. Estamos hablando de que este año estamos en 83.000, 84.000 millones de dólares de exportaciones. O sea, subir a 95.000 implica eh, un incremento bastante importante de las exportaciones. Y yo creo que ahí, bueno, hay instrumentos para lograr esos resultados, ¿no? Habló mucho, ¿no?, de economías regionales, efectivamente, como de lograr la competitividad de las exportaciones por vías que no tienen que ver con movimientos bruscos en el tipo de cambio. Me dio esa sensación, no sé si me equivoco. Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Ahí, por ejemplo, hay mucho camino por recorrer con el tema regulaciones. Vos sabés que hoy hay muchas exportaciones que están trabadas o reguladas con el tema de los ROE, el ROE verde, el ROE rojo, el ROE blanco, y creo que por ahí ese camino hay espacio para reducir regulaciones y incentivar las exportaciones, sobre todo de este tipo de economías. No habló Eh, mucho, habló sí de exportaciones, no habló mucho de cómo lograr que llegue más capital, ¿no? Que estas inversiones que no quieren venir a especificarse al dólar oficial, nada dijo sobre eso. Es cierto, no dijo nada sobre eso. Lo que sucede es que lo único que mencionó sobre el tema fue los organismos internacionales de crédito, ¿no? Ujú. Y en ese contexto te diría que el desdoblamiento también pasa a ser un problema, porque vos sabés que el FMI prohíbe básicamente en su carta constitutiva el desdoblamiento cambiario. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, sí, el desdoblamiento cambiario en un esquema de tratar de acercarse a los organismos internacionales es negativo. Lo mismo decían, ¿no?, con el tema del dólar turista, que sería difícil, un poco, en algún momento lo dijo incluso el titular de la FIP, aunque tuvo otros dichos en los cuales sus previsiones fallaron, como cuando dijo que no iba a haber prórroga del blanqueo. Pero si tomamos lo que dijo Echegaray diciendo que ya encarecer más el dólar turista podía traer este tipo de complicaciones, ¿no?, cuestionamientos en organismos internacionales y demás. Hay que ver si por bienes suntuarios que hay que encarecer, está pensando también en viajes al exterior, Capitanicho, o no, ¿no? Sí, yo creo que ese punto hoy es muy relevante, porque la verdad es que la balanza de servicios, sobre todo de viajes y turismo, hoy está siendo muy deficitaria y, y es un punto que el gobierno va a tener que atacar. Hoy es una de las principales razones, junto con la balanza energética, en donde se pierden dólares, Mm. ¿no? Entre los dos rubros, servicios balanza de servicios, que incluye transporte y pasajes, y
la balanza energética se están perdiendo entre las dos $16.000 millones por año. Claro. Entonces te diría que sí, naturalmente ese es un rubro que va a tener que modificarse de alguna manera. Lo que pasa es que no queda claro cómo. Hasta ahora lo que tenemos en el impuesto es un anticipo, no es un impuesto todavía. No. Yo creo que ese es alguna medida en ese sentido vamos a tener. Hubo una novedad hoy, pero es más que nada complicar el pago, ¿no? En el sentido que aquel que quiera que cancelar rápidamente su saldo deudor en dólares, en las tarjetas, para hacerlo cuanto antes, más bajo el tipo de cambio, o sea, te sale relativamente más barata la compra, hay que cancelar primero la totalidad del saldo deudor en pesos para recién después poder cancelar la parte en dólares, ¿no? Sí, es una restricción muy importante esa, ¿no? Porque te obliga a pagar un montón de dinero cuando quieras comprar en dólares. Creo que sí, es una restricción más, es una dificultad más que lo ponen para evitar el consumo de tarjeta de crédito de dólares. Claro. A ver, de ese tipo de medidas puede haber muchas más. Lo que pasa es que creo que lo único que hace es generar más mal humor y no resuelve de todo el problema. Con el tema energético, ayer la presidenta fue contundente, me pareció una de las definiciones relevantes de ese acto que improvisó después la jura de los ministros, cuando la presidenta dijo, no tengo antiojeras, hablando de YPF y de Vaca Muerta, aunque no lo mencionó específicamente, esto requiere mucha inversión y haremos acuerdo con quien lo haya que hacer, ¿no? Bueno, es que cuando uno empieza a ver el tema energético y empieza a ver la potencialidad que tiene Vaca Muerta, se da cuenta de que el futuro de Argentina en gran medida depende de eso. Estamos hablando de un sector que potencialmente y a largo plazo es fenomenal para Argentina. Estamos hablando de una de las grandes noticias que ha tenido en los últimos años Argentina en materia económica, pero para explotar esos recursos que son fenomenales, se necesitan muchísimas inversiones, muchísimas más de las que se han obtenido hasta ahora. Solamente para la parte de YPF se estiman casi $40.000 millones y para explotar la totalidad de la región se estiman casi $10.000 millones por año. En totalidad de energía se estiman $10.000 millones por año durante 10 años. Ahora, el valor que tiene Vaca Muerta hoy enterrado en el pozo es 5,5 billones de dólares. Billones de los nuestros, o sea, 5,5 millones de dólares. Es solamente la parte de gas. Estamos hablando de 100 años la cosecha de soja, por ejemplo. Es un potencial económico muy, muy importante, dado lo que se sabe hoy, ¿no? Y creo que en ese aspecto Argentina tiene una oportunidad muy, muy grande de futuro. Bueno, hay anuncio de que hablaría en breve Axel Kicillof, suponemos que por ahí podremos ir peinando un poco más fino, ¿no? Algunas de las definiciones que entregó Capitanich. Es importante de todas maneras, desde lo político, que haya hablado primero Capitanich y que ahora venga el turno de Kicillof respecto del rol que va a cumplir Capitanich como jefe de gabinete. Y con relación a lo de Kicillof, habría que ver si viene alguna definición sobre algún tipo de recorte en subsidios, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un punto importante. A ver, un tema clave hoy en Argentina es la cuestión fiscal. Argentina tiene un problema inflacionario importante, un problema cambiario importante que se derivó del problema inflacionario. Ahora, todo esto está generado por un problema fiscal mucho más grande. Hoy el déficit fiscal del gobierno nacional es el más alto desde la década del 80. Y claramente los subsidios energéticos hoy representan una parte muy importante de ese déficit fiscal. El Estado no tiene mucho por donde cortar. Si uno mira los gastos del Estado, tiene salarios, jubilaciones, subsidios e intereses. Esos son los principales rubros del gasto. Y los subsidios es donde uno debería pensar que es la mayor posibilidad de cortar, ¿no?